Este es un caso clínico bastante común. Paciente de 27 años asintomática que en un chequeo ejecutivo encuentran una lesión focal en el lóbulo izquierdo del hígado de 3 por 2 centímetros, hipodensa con bordes regulares. Además, un aumento difuso de la ecogenicidad del parénquima que sugiere la presencia de grasa, sin signos de hipertensión portal, el vaso de tamaño normal. El tío materno murió de cáncer de hígado y esa era la condición social que a ella lo ponía a los 27 años a hacerse un chequeo ejecutivo, Carlos Bernardo. Yo creo que este es un muy buen ejemplo de lo que ha sido publicado de overdiagnosis and overtreatment, sobre tratamientos, sobre diagnósticos, así enfermando la gente en busca de la salud. Les recomiendo ese libro. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ponernos en contexto cómo es el manejo de estos pacientes. Entonces, estos son los 4 elementos, no solamente para esta entidad, sino para la sociedad en la que estamos viviendo, del sobrediagnóstico y del sobretratamiento. En primer lugar, el temor a tener cáncer, porque obviamente nosotros tenemos la manera como médicos de generar temor. Entonces eso, ¿qué aumentamos? ¿Los pacientes? No, aumentamos los clientes. El temor a los seguros a que se le pase un cáncer. Hay las nuevas técnicas diagnostican muchos incidentilomas. Entonces ahora el TAC de tórax, ¡ping! Y en las bases, en la cúpula del hígado, una lesión focal, ahí aparece. Y obviamente el temor de demandas. Entonces, generalmente las lesiones focales, ¿cuál es el contexto clínico? Es un hallazgo incidental. La mayoría de las veces es asintomático. Pero también se puede detectar porque le están buscando, porque tiene un dolor abdominal, porque tiene una elevación de la fosfatasa alcalina, porque está en una condición donde el cáncer hay que buscarlo. ¿Cuál es? Paciente que tiene hepatopatía crónica, uno le hace cada 6 meses la pesquisa, porque le detectaron una alteración de las pruebas de hígado o porque tiene una pérdida de peso. ¿Cuáles factores importantes de riesgo? Tener hepatitis y tener grasa en el hígado y que esa grasa produzca inflamación. No le paramos muchas bolas al hígado graso, pero el hígado graso está pesando mucho, sobre todo si produce inflamación. Historia de cáncer, historia de anabólicos, historia de ingesta de anticonceptivos, historia de enfermedades raras de depósito. Hay una regla de oro. Lesiones de menos de 1 centímetro son extremadamente raras, obviamente asintomáticas, que tengan cáncer. Diagnóstico diferencial, sin duda, es si ustedes parten, si el paciente ya tiene una enfermedad hepática crónica establecida o si no tiene esa enfermedad hepática crónica. Cuando ustedes tienen un paciente cirrótico, la primera cosa siempre, muchachos, cáncer. La segunda, cáncer. Y la tercera, cáncer. No se les ve. Más chiquiticos son los nódulos displásticos o los nódulos microregenerativos. Entonces, el contexto es muy diferente en una lesión focal del paciente con hígado sano al paciente con hígado enfermo. En el hígado no cirrótico, los tumores metastáticos son mucho más frecuentes que los primarios. El adenoma hepatocelular, la hiperplasia focal, los hemangiomas y más chiquitos, colangiocarcinomas, hemangioendoteliomas, angiomiolipomas, hepatocarcinoma y la variedad fibrolaminar. Entonces, estas características responden a estas preguntas. Hombre, ¿es sólido o es quístico? Es lo primero.
¿Es solo o está acompañado o es múltiple? ¿Cómo son sus márgenes? Ahora el doctor Renzo va a hablar de quistes pancreáticos y es parecido el enfoque. La localización está en central o periférica y el medio de contraste, ¿cómo se va? La caracterización de cómo se llena con el medio de contraste o de cómo se evacúa, cómo se escurre, es muy importante para definir la causa. Con esto ustedes formulan un diagnóstico diferencial y nos preguntamos, ¿habrá necesidad de más imágenes diagnósticas? Y la pregunta grande, ¿le clavo una biopsia hepática a esa lesión o no? ¿O lo mando al programa de trasplante o a un cirujano general o qué hago con él? Eso es lo que vamos a responder. ¿Cuándo lo mandamos a la biopsia de una? Cuando las imágenes, la resonancia o el TAC nos dejen en una duda grande. Porque no es muy bueno que le digan a uno, hay que meterle una aguja en el hígado. Pongan a pensar ustedes que le tienen que meter a uno una aguja en el hígado, tiene que quedar todo un día aquí. Eso no es tan fácil. Obviamente, cuando usted no pueda, tiene marcadores serológicos de una alfa-fetoproteína alta, un antígeno carcinogénico dudoso, ahí ya empieza a dudar. O cuando usted necesita, la elastografía le da una fibrosis, un 12.3, donde está que ya está empezando, entonces también ahí puede. ¿Cuándo no biopsia? Obviamente cuando el diagnóstico por imágenes sea claro. La mayoría de las lesiones focales tienen características radiográficas por tomografía o resonancia que le permiten evitar la biopsia. Recuerden que la biopsia duele, la biopsia sangra, la biopsia es costosa y la biopsia es incierta. No siempre le pegan a donde es. Bueno, no se le vaya a pasar una malignidad, ya sea metastásica, primaria o secundaria. Reconozca las lesiones benignas, son generalmente quistes simples, la mayoría de los que vemos. Cuando se cae un avión, ¿qué porcentaje de la gente tiene quistes en el hígado de esos gente que se muere? Hasta el 20%, es una lesión extremadamente frecuente en la autopsia. Hemangioma, hiperplasia nodular focal, problemas regionales de irrigación porque usted tiene hígado graso y a veces la grasa de esa no es homogénea, sino que le da por habitar ciertas partes del hígado, dejando otras donde sí llega bien la sangre. Ahí muy importante, ¿cuándo dejar de hacer y de hacer exámenes? Porque pues es que nosotros con nuestros residentes hemos tenido personas que tienen 6 resonancias en los últimos 6 años y 4 TACs. Entonces después se mueren de la irradiación, de tanta cosa. ¿Y qué pasó? ¿Quién los mató? La inseguridad médica. Cuando nosotros los llevamos a los cirujanos especiales, hombre, cuando estemos extremadamente inciertos de que eso sea benigno, pero tampoco maligno, o por los síntomas, por el crecimiento, cuando son mayores de 5 centímetros, hay que pararle muchas bolas. Ojo con esta, que es una de las más frecuentes, el hemangioma hepático. El hemangioma hepático varía 10-12% de la gente, que es un lunar. ¿Recuerdan a Gorbachev? ¿Quién recuerda a Gorbachev? Que manejó la Unión Soviética por años, tenía un lunar acá. Y eso es lo mismo, es el hemangioma, generalmente es sólida, solitaria, menor de 5 centímetros, asintomática, no asociada a enfermedad crónica y es la más frecuente lesión focal hepática benigna. Pregunta de los exámenes americanos. Aquí están las imágenes que son características. Un reforzamiento temprano en la parte periférica, en los bordecitos, con un llenamiento central. Entonces, en los hemangiomas, evite la biopsia. En los hemangiomas,
no le quiten los anticonceptivos, porque como el temor es el adenoma y el adenoma se alimenta, el factor de la urea, el fertilizante de los adenomas puede ser los anticonceptivos o las hormonas que se inyectan en esos manes para ser bien bonitos, entonces se los quitan innecesariamente, entonces terminan ustedes embarazando una cantidad de gente porque tenga hemangioma. No contraindicada el embarazo, no necesita monitoreo, solo intervenga si el crecimiento es grande o si sangra y no necesita intervención la mayoría de las veces. El adenoma hepatocelular, que es el enemigo oculto, también es sólido, solitario igual, tamaño generalmente menor de 5, incidental alrededor del 15 a 20%, asintomático, pero los que yo he tenido, que son pocos afortunadamente, vienen con dolor. Múltiple solamente es del 10%, tiene una caracterización histológica bastante clara, donde no hay vasos, hay cordones en el parénquima hepático, eso no tiene ni vasos ni conductos biliares. Estos se asocian con frecuencia a anticonceptivos y a esteroides inyectados. El embarazo los hace crecer rápidamente y los puede poner en riesgo de sangrar, por eso en estos pacientes con mucho juicio con eso, y hasta el 10% terminan siendo pues cáncer, rotura. La rotura se presenta a los que están cerquita a la cápsula y mayores de 5 centímetros que toman anticonceptivos. Biopsia no se necesita la mayoría de las veces, pero sí quítele los anticonceptivos, los anabólicas. El bajar de peso los puede disminuir el tamaño, no está contraindicada el embarazo si el adenoma es menor de 5 centímetros, si es mayor de 5, sí hay que intervenirlo, probablemente hay que medirle a esa lesión la betacateína, que eso le da pronóstico al paciente. Estos son los esquemas que se hacen según las guías de la Asociación Americana de Gastroenterología, de Hepatología, pero aquí la clave de todo esto es el tamaño. Menos de 5 centímetros pueden seguir adelante, mayor de 5 centímetros más bien hay que embolizarlos. Hiperplasia nodular focal también es sólida, solitaria, asintomática, no malignidad, se caracteriza por esto, que es una SCAR, una costra central. Entonces, este es el característico hallazgo en la radiología, y eso no es patognomónico no es patognomónico de la hiperplasia. ¿Por qué? Porque esa cicatriz central también la puede presentar el hemangioma, el carcinoma fibrolamelar, el colangiocarcinoma, algunas metástasis e incluso el hepatocarcinoma. Las lesiones quísticas pueden ser simples, múltiples, pueden ser abscesos, pueden ser parasitarias, pueden ser intraductales o pueden ser del árbol biliar grande. Y las lesiones focales metastásicas generalmente son sólidas, pero generalmente vienen acompañadas. No encuentra uno, y aquí hay una pregunta de exámenes. La hipovascular las dan generalmente estos tres: pulmón, colon y páncreas. La hipervascular la dan estos tres: melanoma, riñón y neuroendocrino. La metástasis más común involucrados de metástasis son los órganos del tubo digestivo, como cuáles son, el más importante, colon y páncreas. La tercera parte de todos esos cánceres tienen compromiso de metástasis. Y este es la recomendación. ¿Qué pasó aquí? Ok. De la recomendación va este tipo de lesiones, la lesión focal. De la lesión focal, los exámenes que normalmente uno le hace y para el seguimiento
y si tiene estas características, sigue. ¿Cómo solucionamos simplemente este caso? Es una persona asintomática con el perfil hepático normal, alfa-feto antígeno carcinoma ICA19 normal, resonancia con un... ¡Ey! Con maña que yo no estoy moviendo esto. Realce temprano periférico, llenado centrímetro, parénquima hepático normal, diagnóstico de hemangioma, no lo mandé biopsiar, no le contraindiqué los anticonceptivos orales, no le puse problemas para que se embarazara y no amerita más seguimiento. Muchísimas gracias.